¿Por qué tienen tanta difusión los bulos? Porque se aprovechan de esa necesidad tan humana de buscar una explicación a una realidad que en ocasiones resulta difícil de comprender. Ten por seguro que ninguna persona puede comprobar la veracidad de toda la información que recibe. Por eso somos una sociedad, porque necesitamos de las informaciones veraces de los demás. Y es ahí donde los manipuladores profesionales se aprovechan de nosotros. No es que seamos ingenuos, es que somos humanos y necesitamos que otras personas compartan honestamente sus conocimientos. Porque no somos capaces de abarcar todo el saber. Te estarás preguntando, ¿cómo puedes distinguir un bulo de una información veraz? Es muy difícil. No hay más que observar lo que ocurre en las redes sociales, que propagan bulos, pero también los detectan. Entre las maniobras que utilizan los profesionales para validar un bulo está decir que proviene de algún tipo de autoridad, que puede ser un comité de expertos que está financiado por quien propaga el bulo, o una fuente próxima a quien quieren desprestigiar y que más que próxima es ficticia, un estudio estadístico que ellos mismos han manipulado, en fin, actúan según el manual del buen manipulador. No es que sean más inteligentes que el resto, sino que emplean todo su tiempo y esfuerzo en parasitar a los demás. Su vida gira en torno a aprovecharse de alguien. Además, los profesionales de la manipulación tienen equipos a su servicio. Un manipulador se suele presentar como un simple mensajero de alguien que le ha dado la información falsa. Así, trata de eludir su responsabilidad en la propagación del bulo cuando es descubierto. Cuando eres víctima de este engaño, tratarás de alcanzar tu meta a través de un camino equivocado. Lo normal es que nunca consigas llegar y jamás entenderás por qué has fracasado, ya que tú te limitaste a hacer aquello que te habían aconsejado. Desmontaré algunos bulos cuya creencia te impedirá controlar tu peso. Comenzaré por el grupo de los bulos que relacionan el peso adecuado con los alimentos. El primero, para adelgazar tienes que seguir una alimentación restrictiva. La alimentación restrictiva trata el síntoma, pero no la causa de la obesidad. Puedes adelgazar haciendo solo dieta, pero lo normal sería que volvieses a recuperar el peso perdido. La mala relación con los alimentos es la causa de muchos problemas alimentarios, como la obesidad. La creencia de que tienes que hacer una alimentación restrictiva empeorará esa relación. Así, la comida dejará de ser una fuente de satisfacción para convertirse en un problema y convertirás a los alimentos en tu enemigo. El segundo sería pensar que la grasa engorda. Este pensamiento se aprovecha de la creencia popular de que la obesidad, por ser un acúmulo de grasa, tendría que estar provocada por la ingesta de alimentos ricos en grasa. Este bulo se basa en una lógica muy simple. La grasa de los alimentos se acumula directamente en el cuerpo sin sufrir ninguna transformación. Desgraciadamente, el organismo no es tan simplón. Todos los nutrientes, todos, pueden transformarse en grasa aunque no contengan grasa. Te conviene saber que no toda la grasa de los alimentos sirve para las mismas funciones. Es de sobra conocida la importancia de los ácidos grasos omega 3 para la salud y el peligro de las grasas trans. ¿Sabías que la grasa humana está formada por triglicéridos? Algunas personas estarán pensando en este momento, el truco para adelgazar está en no comer triglicéridos. No es así. Todo lo que comemos en exceso se convierte en triglicéridos. Quédate con esta idea. No comas en exceso. El tercer bulo es que los carbohidratos engordan. La alimentación humana se ha basado en los carbohidratos desde la antigüedad. Muchos alimentos que en su estado natural son ricos en carbohidratos, también son ricos en fibra y otros nutrientes muy importantes.
pero cuando se refinan, se le quitan estos nutrientes y se dejan los carbohidratos en estado puro, que estarán más concentrados que en el alimento natural. El problema no son los alimentos que contienen carbohidratos, sino lo que la industria hace con los alimentos. Evita los refinados y ultraprocesados. Lo notarás en tu salud y en tu peso. El cuarto bulo se refiere a que los alimentos light adelgazan y puedo comer todo lo que yo quiera. El concepto light es un reclamo publicitario. Muchos alimentos con 0% de grasa tienen demasiado azúcar. Los alimentos light auténticos tienen un porcentaje de calorías ligeramente inferior a las opciones normales, apenas un 30%, y es poco. Son una pequeña ayuda. Comer alimentos light no es la solución. He conocido a muchas personas que engordaron comiendo light, porque comían demasiado al creer que podían comer todo lo que quisieran. Como ya te he dicho, el problema no es la composición del alimento, sino cómo lo utilizas. El quinto bulo se refiere a que los alimentos naturales no engordan. Puedes comer lo que quieras. Los alimentos orgánicos, biológicos y naturales son alimentos de más calidad. Contienen más nutrientes por cada gramo que los alimentos insanos. Además, los alimentos poco saludables contienen muchos aditivos, azúcar, grasas saturadas y un montón de cosas que no le convienen a nadie. Un alimento de calidad, ya sea ecológico o del huerto de la abuela, contiene más vitaminas, minerales, antioxidantes que uno elaborado y por lo tanto, en la misma cantidad de alimento habrá menos hidratos de carbono y grasas. El alimento elaborado contiene una serie de aditivos que le permiten al fabricante ganar más dinero, porque va a utilizar una materia prima de calidad inferior, o sea, más barata. Y gracias a los aditivos industriales pueden aumentar su volumen con menos cantidad de producto. No es magia, es química. Por eso, muchas salsas de tomate pueden ser más baratas que un tomate natural. La realidad es que los alimentos ultraprocesados son más caros aunque cuesten menos que uno natural, porque por cada euro que pagas obtienes menos materia prima de alimento. Vamos con el sexto bulo. El té rojo y el té verde queman la grasa. Te interesa mucho ver mi artículo sobre el té verde, en el que me pregunto si tiene propiedades adelgazantes. Es un artículo en el que explico detalladamente que la población de Japón es tan delgada porque el té ha hecho que no consuman tantos refrescos azucarados como los occidentales. Porque en Japón el té verde es una bebida muy popular. También te explico en ese artículo que el té que se procesa con el método de vaporización japonés es el único que tiene cualidades saludables y que en Occidente la mayoría del té verde que se consume no es el más adecuado. El té verde y el té rojo tienen algún nutriente que en teoría podría utilizarse para quemar grasa en condiciones de laboratorio. El que un alimento tenga un determinado componente no quiere decir que ese componente será utilizado para una función específica que a mí me interesa, como por ejemplo quemar la grasa. Otro aspecto a tener en cuenta es que consumir un determinado alimento no significa que va a llegar precisamente a donde se necesita y que se ponga a quemar la grasa inmediatamente. En el cuerpo humano hay un serio problema de logística para hacer que los medicamentos o los nutrientes lleguen a donde se necesita. Incluso los medicamentos infiltrados exactamente donde queremos que actúen no se traduce en curación. Séptimo bulo, que hay alimentos buenos y alimentos malos. De todo lo anterior, podemos pensar que los alimentos buenos adelgazan y los malos engordan. Esta manera de hablar daría lugar a los bulos relacionados con los diferentes alimentos que deberíamos incluir o excluir en cada dieta.
La realidad es que no son los alimentos los que engordan a las personas, sino cómo las personas utilizan los alimentos. Aquí podríamos abrir un apartado sobre los alimentos milagrosos o con superpoderes, que queman la grasa de una manera fulminante o que poseen una sustancia que cura el cáncer radicalmente, pero que luego no actúan como indica su publicidad porque no son medicamentos. Los alimentos actúan de una manera totalmente diferente. Vamos al siguiente grupo de bulos que estaría englobado por la influencia del horario en las comidas. El primero nos habla de que dormir tras una comida engorda, porque los alimentos se almacenan directamente sin gastarse. Este mito se basa en que al dormir el gasto de energía de nuestro metabolismo es menor, por lo que no se consume la comida que se acaba de tomar previa al sueño. La grasa corporal se forma con la comida que no hemos utilizado, porque resulta excesiva para nuestras necesidades, sin importar la hora de la comida y lo que hayamos hecho después. La buena noticia es que nuestro cuerpo puede consumir la grasa almacenada sin importar la fecha de su fabricación. Es recomendable el reposo tras la comida, con objeto de favorecer la digestión y evitar la sensación de hambre que aparece tras comer. Porque si no digieres la comida, se queda en el estómago y éste no la comparte con el resto del cuerpo. Estarás en ayunas a pesar de haber comido. La clave está en una buena digestión porque te ayudará a comer menos cantidad. Otro bulo sería que no hay que tomar fruta por la noche. Un viejo refrán dice de la naranja: por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata. Desconozco en lo que se basa la sabiduría popular para hacer esta afirmación. No hay ningún principio nutricional que apoye esta creencia. Pero es cierto que mucha fruta presente en el mercado está demasiado verde para su consumo, es demasiado ácida y puede resultar indigesta para determinadas personas, lo que complicaría el descanso nocturno. El tercer bulo de esta serie es que el desayuno es la comida más importante del día. Este mito proviene de una mala interpretación de lo que ocurre en el mundo sajón. Allí el desayuno tiene la misma función que el almuerzo latino. Algunas personas, al no entender esta diferencia cultural, hacen un desayuno americano y luego hacen un almuerzo latino. De esta manera, es cierto que el desayuno es la principal comida del día, para ayudarte a engordar. También hay personas que creen que adelgazar consiste en comer menos y se saltan el desayuno. Así, cuando llegue la hora del almuerzo, comerán con mucho apetito y no habrán conseguido nada. El cuarto bulo sería que, para adelgazar, cuantas más veces comas al día, mejor. Este mito es una exageración de la recomendación de distribuir las comidas del día en 4 o 6 tomas. La razón de este consejo es para evitar la sensación de hambre a lo largo del día, especialmente antes de las comidas principales y para evitar el picoteo. Algunas personas, en su afán de llevar las cosas más lejos, pueden pensar que más es mejor y acaban comiendo mucha cantidad de comida repartida en demasiadas tomas. El objetivo de este artículo es demostrarte que lo que te impide alcanzar tus metas de salud y de peso adecuado no son los obstáculos, sino los pensamientos equivocados, porque te llevarán por un camino equivocado. Como te he dicho antes, los humanos vivimos en sociedad porque necesitamos de informaciones veraces y útiles de las personas que se manejan bien en una parcela del conocimiento. El conocimiento nos ayuda a alcanzar nuestras propias metas. La manipulación y el adoctrinamiento nos hacen fracasar porque nos hacen perseguir aquellas metas que interesan al manipulador. ¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar la manipulación y el adoctrinamiento? Necesitamos que aquellos que tienen el conocimiento, la información o la solución a un problema, que lo compartan por algún medio. Y luego ayudar a difundir
entre todos ese conocimiento útil a la sociedad. Y en eso es en lo que te pido que me ayudes compartiendo este contenido. En el próximo artículo, titulado Mitos y cuentos chinos acerca de alimentarse bien y mantener tu peso adecuado, completaré esta lista de 25 bulos. Y esto no es un bulo. Nos vemos en el próximo vídeo.